De todos los videojuegos que he jugado, Life is Strange es uno de los que más recuerdo con cariño. Y esto es curioso, porque siendo una aventura gráfica, es un título que realmente tiene poca jugabilidad, con un fuerte enfoque en tomar decisiones para avanzar en la historia, todo dentro de las ventajas y desventajas que tienen las aventuras gráficas al estilo de Telltale Games. Pero este enfoque nos deja una de las mejores tramas de viajes en el tiempo que haya visto, un título que logró un equilibrio perfecto entre una historia interesante, una jugabilidad divertida y una conexión con el jugador difícil de emular, y que es un ejemplo brillante de usar elementos fantasiosos para narrar temas profundos. Y con el próximo lanzamiento de la más nueva entrega de la saga, Life is Strange Reunion, quise hacer un repaso del juego que lo inició todo para responder una simple pregunta: ¿qué es lo que realmente hizo especial al primer Life is Strange? Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de análisis, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video, ya que tu apoyo me ayudará muchísimo a hacer crecer el canal. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her keep it together. Life is Strange nos presenta a Max Caulfield, un estudiante de fotografía que regresa a su pueblo natal de Arcadia Bay para estudiar en la prestigiosa Academia Blackwell, sin imaginar que su vida está a punto de cambiar cuando un día descubre que tiene el poder de rebobinar en el tiempo, mismo que usa para salvar la vida de Chloe Price, su mejor amiga de la infancia y a quien hacía muchos años que no veía. Pero lo que parece una segunda oportunidad se convierte en algo mucho más peligroso cuando esto les lleva a investigar la desaparición de la amiga de Chloe, Rachel Amber, y descubren que tras la fachada tranquila de la Academia Blackwell se oculta un terrible y oscuro secreto, al mismo tiempo que Max toma decisiones que pueden alterar el destino de quienes le rodean y aprende el verdadero costo de sus poderes. Una de las razones por las que recuerdo con cariño a Life is Strange es por la época en que me tocó jugar el juego. Y es que en 2015 yo todavía vivía en Venezuela estudiando en la universidad, por lo que me identifiqué bastante con el personaje de Max. En concreto, el que prefiriera no arriesgarse por miedo a equivocarse y su deseo de tener un poder para rebobinar en el tiempo y cambiar tus decisiones, pudiendo elegir siempre la mejor opción en cada situación. De hecho, el juego me gustó tanto en su día que fue de las pocas veces que compré un juego de forma impulsiva tras haber probado su demo. Y es que, como seguramente sabrán, Venezuela no ha tenido la mejor de las suertes en las últimas décadas. Y siendo probablemente el único que nunca quiso piratear su PlayStation 3 o PSP, no me sobraba el dinero o el acceso a los dólares para comprar videojuegos originales, por lo que me volví muy quisquilloso a la hora de comprar, por lo que encontrar un juego del que realmente no sabía nada y comprar su temporada completa a lo loco era algo muy inusual en mí. Y este último detalle también hizo especial al juego, ya que Life is Strange llegó en plena moda de los juegos episódicos, con un capítulo estrenado cada tantos meses entre enero y octubre de 2015. No solo fue la primera vez que probé un juego de esta forma, sino que finalizar cada episodio y teorizar durante semanas con el resto de la comunidad sobre qué pasaría a continuación, como si de una serie de televisión se tratase, le terminó de dar un sabor a este juego que realmente nunca he vuelto a sentir. Por esto, Life is Strange no solo es de mis videojuegos favoritos de la era de PlayStation 3 y Xbox 360, sino uno de los títulos que más aprecio de todos los que haya jugado en mi vida. Pero claro, esto no hubiera sido posible sin una buena historia detrás, que no solo brilla por su trama de viajes en el tiempo, una de mis favoritas en videojuegos, solo superada por Steins Gate, sino por el brillante desarrollo de sus personajes. Y es que el poder de rebobinar el tiempo de Max sirve para resaltar el verdadero tema central de Life is Strange: el peso de las decisiones y sus consecuencias.
El poder tomar decisiones que afectan el rumbo de la trama sirve para resaltar muy bien una de las teorías más famosas de los viajes en el tiempo, el famoso efecto mariposa, ya que hasta la más pequeña de nuestras decisiones puede tener consecuencias inesperadas en el futuro. Nada ejemplifica mejor esto que la trama de Kate Marsh, ya que actos tan inocentes como darle palabras de ánimo, ver las fotos de su familia en su cuarto o atender una llamada suya pueden marcar la diferencia entre si ella se siente apoyada en medio del peor momento de su vida o si se siente sola y abandonada, siendo esto clave de su supervivencia o no en el juego. Life is Strange nos hace dar cuenta de la importancia de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestros actos y cómo los grandes eventos de nuestras vidas pueden estar dictados por los más pequeños e inesperados actos, por lo que estaremos cuestionándonos constantemente si nuestras decisiones en el juego son las correctas. Pero más que una historia de viajes en el tiempo, lo que más brilla en Life is Strange es la relación de amistad entre Max y Chloe, ya que nos habla de una amistad tan fuerte que aún no habiéndose hablado en años, actúan como si el tiempo no hubiera pasado, dándose un apoyo mutuo que les permite sacar lo mejor de cada una. Al mismo tiempo, su relación es una que nos muestra las terribles consecuencias de no saber cuándo dejar ir las cosas, de asumir los cambios y seguir con tu vida. No en vano, en distintas formas, tanto Max como Chloe viven en negación, ancladas ante un pasado que añoran, incapaces de seguir adelante ante un futuro que les aterra y debiendo en esta aventura aprender que la vida consiste en aceptar los cambios, que no todos serán buenos y que no es sano vivir anclados al pasado. Esta relación se ve potenciada por una trama que sabe desarrollar temas tan complicados como el bullying, la depresión, el duelo, el consumo de sustancias, los conflictos familiares, entre otros, con una gran maestría, logrando mantener un desarrollo serio de estos temas al tiempo que servían para desarrollar la importancia de las decisiones y el efecto mariposa de los viajes en el tiempo, por lo que no se sienten como meras excusas para ver los poderes de Max, sino una verdadera trama que nos puede dejar lecciones importantes. Al mismo tiempo, Life is Strange no deja de ser una historia con drama adolescente, con jóvenes que sienten que no encajan en la sociedad, rodeado de adultos que no les entienden, en medio de un pequeño pueblo estadounidense lleno de secretos, por lo que, y salvando las distancias, la trama adquiere una atmósfera de nostalgia que puede recordar al estilo de historias que asociamos a The Goonies o cosas más modernas como Stranger Things. Todo esto nos deja una trama que, si bien no se vuelve la historia de viajes en el tiempo más complicada que haya visto, sí es una de las más brillantes que recuerde, ya que los poderes de Max no dejan de ser un vehículo para la verdadera historia del juego, una adolescente tímida, aterrada de equivocarse, que debe aprender que no puede controlarlo todo, y que crecer también implica aceptar la pérdida. Entrando en el terreno de la jugabilidad, Life is Strange es, en lo bueno y lo malo, un ejemplo perfecto de aventura gráfica en la misma línea que básicamente todo el catálogo de Telltale Games o experiencias más recientes como Dispatch. En esencia, la jugabilidad se limita a tomar decisiones para así determinar el rumbo de la trama, pero lo que le diferencia de otros juegos es el poder de rebobinar el tiempo. De esta forma, puedes hablar con un personaje u obtener un objeto, obteniendo información útil que, al rebobinar en el tiempo, te abra nuevas líneas de diálogo o te dé acceso a sitios antes bloqueados, que te permitan avanzar en la trama. Al mismo tiempo, puedes ver las consecuencias inmediatas de una decisión, rebobinar en el tiempo, ver las consecuencias de otra decisión y a partir de ahí decidir tranquilamente cuál te gusta más. Eso sí, este poder tiene límites, ya que solo puedes retroceder unos segundos y siempre limitado al escenario en que te encuentras, por lo que si avanzas en la trama y abandonas un lugar, ya no podrás rebobinar hasta ese punto, y lo que hayas decidido hasta ese momento será permanente.
Todo esto incentiva el explorar hasta el último rincón del escenario, a hablar con cada personaje, explorar cada línea de diálogo, ya que rápidamente descubrirás que toda la información que obtengas te abrirá nuevas posibilidades que pueden, o no, ser útiles para avanzar en la trama. Por el lado bueno, es una jugabilidad sencilla de dominar, que personalmente siento otorga más jugabilidad y exploración que el juego promedio de Telltale Games, quienes terminaron siendo los grandes referentes del tipo de juego al que pertenece Life is Strange. Por el lado malo, cae en los problemas típicos de esta clase de juegos, siendo el primero y más evidente una jugabilidad limitada en el que fuera de explorar, buscar objetos y hablar con personajes, realmente no hay mucho más que puedas hacer. El otro problema es que, a la hora de la verdad, las ramificaciones que puedes obtener al tomar decisiones en Life is Strange pueden ser algo limitadas. Y es que, si fuéramos fieles al concepto de esta clase de juegos, cada decisión debería tener al menos dos posibles consecuencias, y cada una de estas consecuencias tener a su vez otras dos consecuencias cada una, y así hasta llegar al final del juego. El problema es que, a la larga, esto nos daría un juego con finales tan diferentes el uno del otro que sería como hacer varios juegos al mismo tiempo, por lo que, en nombre de la practicidad, no importa que decidas, casi siempre te encontrarás a los mismos personajes en los mismos escenarios en más o menos el mismo orden, siendo realmente pocas las decisiones que tienen un cambio real en la trama, y para nada, porque el final del juego consiste en elegir uno de dos posibles finales, independientemente de que hayas decidido hasta ese punto. Sobre esto, recuerdo que hace poco vi un análisis del videojuego de The Walking Dead de un canal llamado Sargento 343, que criticaba precisamente este aspecto, su falta de jugabilidad y lo limitado de sus decisiones. Y si bien no estoy hablando del mismo título, sí lo hago de uno del mismo género, con unas críticas que fácilmente se puede aplicar a Life is Strange, por lo que quiero aprovechar esta oportunidad de responder a estas ideas. Las aventuras gráficas son, por definición, juegos con poca jugabilidad, y sí, en varios casos tienen historias lineales que solo varían en momentos clave, por lo que sería un error juzgarlos como se haría con cualquier otro juego. También es importante recordar que en casos como Life is Strange, Dispatch o cualquier juego de Telltale que tienen cierta ambición gráfica, llega un punto donde es simplemente imposible que cada decisión tenga consecuencias totalmente diferentes una de otra, ya que eso implicaría crear personajes, escenarios e historias completamente diferentes para cada línea argumental. Y en algún punto no es realista crear tanto contenido, menos si tienes un presupuesto y tiempo de desarrollo ajustado. Básicamente, a más calidad visual, más limitadas serán las consecuencias de cada decisión, y a más consecuencias tienen nuestras decisiones, menos calidad visual tendrán. Por eso, juegos como Steins Gate, que sí tiene varios finales completamente diferentes el uno del otro, es básicamente un libro con voces y dibujos, mientras que Life is Strange, Dispatch o similares son más limitados en comparación, porque no es rentable tener historias donde realmente todo pueda cambiar acorde a lo que diga el jugador. Y sí, sé que hay casos particulares como Baldur's Gate 3, que si bien es de otro género, también tiene una historia que cambia acorde a nuestras decisiones. Pero no lo olviden, no todos los desarrolladores pueden contar con el tiempo y presupuesto de Larian, e incluso así, Baldur's Gate 3 tiene un límite a cuánto cambia realmente la historia. Por lo tanto, estos juegos no los eliges por su jugabilidad o porque cada decisión tenga grandes consecuencias, sino por su historia y personajes. Si estos te encantan, perdonarás cualquier limitación que tengan como juego, y en caso contrario, es poco probable que la jugabilidad haga algo para compensarlo. Pero volviendo al caso concreto de Life is Strange, aunque no hace nada para alejarse de los problemas típicos del género, sí creo que de lo que he jugado es de lo que mejor los disimula, ya que cada capítulo tiene al menos una decisión importante que sí cambia detalles concretos de la trama. Por ejemplo, la ya mencionada trama de Kate Marsh es la mejor de todo el juego,
ya que la gran decisión que la afecta no depende de elegir una de dos opciones, sino que dependerá de una lista de decisiones previas que condicionan si podrás o no decidir el destino de Kate. Y como esto, hay al menos un par de decisiones más que, para poder elegirlas, deberás haber tomado decisiones concretas con anterioridad. Y esto quizás resalta lo mejor que tiene Life is Strange como juego, ya que este título es un raro caso donde jugabilidad, historia y jugador conectan de maravilla. La jugabilidad nos da una aventura gráfica que incentiva la exploración y checar las consecuencias de cada decisión, al tiempo que tiene perfecto sentido narrativo al ser la manifestación física del miedo a equivocarse de Max y su deseo de siempre tomar la decisión correcta, a la vez que conecta con el jugador, ansioso de explorar todas las posibilidades para elegir la mejor opción. Esto nos da una unión perfecta entre jugabilidad, historia y jugador que rara vez veo en cualquier videojuego. Sobre el apartado gráfico, Life is Strange es un brillante ejemplo de lo importante que es el diseño por encima de los gráficos, ya que tanto el original de 2015 como el remaster de 2022 no destacaron nunca por sus gráficos. Por el lado bueno, el juego tiene un aspecto como si fuera una pintura de acuarela que le da un aspecto muy particular, que si bien no es caricatura, tampoco pretende ser realista. En esto ayuda un uso de los colores que, además de darle mucha vida a varias escenas, sirve muy bien para resaltar el estado emocional de los personajes. Esto se ve reforzado por una banda sonora simplemente genial que, mediante canciones de artistas indies como Sid Matters, Angus and Julia Stone y varios más, refuerza a la perfección el tono juvenil, introspectivo, emotivo y melancólico que transmite todo el juego. Dicho esto no oculta que Life is Strange no es ni de lejos un portento gráfico, ni siquiera cuando salió en 2015, que, solo para ubicarnos en el tiempo, fue el mismo año en que salió Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain y The Witcher 3. Los escenarios son relativamente pequeños, los modelados de personajes y escenarios son simples, y las animaciones son algo robóticas, especialmente las faciales. Sobre esto último, nunca se me olvidó una frase que, en su día, dijo Michael Koch, codirector del juego, que dijo, y cito: "Cuando empezamos a desarrollar el juego, decidimos que la mayor parte del presupuesto debía destinarse al guión y a los actores de doblaje. Ellos eran realmente lo más importante". Y aunque esto suene ligeramente hipócrita en retrospectiva, dado que la actriz de voz original de Chloe, Ashley Burch, fue cambiada en juegos posteriores de la saga, es algo que se nota bastante, ya que tanto el guión como las voces son de primer nivel y en su momento, en 2015, lograron compensar con pura actuación de voz las evidentes carencias en las animaciones faciales y sincronización labial. Claro, estos problemas fueron con el lanzamiento de 2015, ya que la versión que jugué esta vez y que han visto en pantalla hasta ahora es el remaster de 2022. La remasterización no hace milagros, ya que es más un ligero retoque al juego original que un cambio drástico, por lo que, por el lado bueno, mantiene toda la intención artística del original, pero por el malo hace que sea difícil notar los cambios a simple vista. Yo solo los vi viendo comparativas en YouTube. Pero aunque esté lejos de ser el remaster más ambicioso que haya visto y cueste notarlo a simple vista, sí se le dio más detalle a los modelos de los personajes, se mejoró sutilmente las animaciones y se arregló la sincronización labial, siendo estos últimos los más notorios, ya que, habiendo jugado varias veces el juego original, sí se aprecia que los personajes ahora tienen expresiones más claras, por lo que esto último se agradece bastante. Life is Strange es un caso curioso, ya que está lejos de ser el juego más ambicioso que haya jugado, pero a pesar de esto es uno de los que más recuerdo con cariño. Y es que la historia de Max Caulfield, una chica aterrada de equivocarse, que de repente obtiene el poder de rebobinar el tiempo para tomar siempre la decisión correcta, es una que conectó conmigo desde el primer momento, porque rápidamente aprende por las malas que cada decisión, por pequeña que parezca,
puede tener consecuencias enormes. Al mismo tiempo, es un ejemplo brillante de usar un elemento fantasioso, poder rebobinar el tiempo, como mero vehículo para la verdadera historia del juego, que no son los viajes en el tiempo, sino una chica debiendo enfrentar que no siempre hay una decisión correcta y que crecer implica aprender a vivir con la pérdida. Y si bien Life is Strange sigue atado a los límites naturales de toda aventura gráfica, tanto en lo jugable como en la toma de decisiones, siento que es un ejemplo brillante de cómo disimularlos, ya que tiene la cantidad justa de decisiones importantes que, dependiendo de tus elecciones, puede darle un tono más optimista o trágico a tu versión de las aventuras de Max Caulfield. Y quizás en esto es donde está lo que realmente hace destacar a Life is Strange, no en su jugabilidad o sus viajes en el tiempo, sino la forma en que nos recuerda que cada decisión, por más pequeña que parezca, puede tener un impacto enorme en definir quiénes somos, incluso si no estamos seguros de que fuera la correcta. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a revisar mis otros análisis sobre series, películas y videojuegos. Y no olvides dejar tu comentario, tu me gusta o un super gracias, no solo porque quiero saber tu opinión, sino porque también me ayudarías muchísimo a que el canal llegue a más personas.